¿Cómo es un día normal en tu jornada laboral como diputado nacional? Por definición no hay un día normal. ¿No hay un día normal? No hay 2 días iguales. Depende mucho de si hay... Por ejemplo, hoy hubo reunión de comisión de presupuesto y de Hacienda para discutir el tema de los UBAs, entonces me levantó, tuve que venir al Congreso a la reunión esa, pero además me tuve que levantar más temprano para hacer radios. Después, depende de qué agenda tengas de medios cada día, tenés una realidad distinta. Eso no le pasa a todos los diputados, hay diputados que hacen más medios y otros que hacen menos. Yo invierto 2 horas por día en las redes sociales y más de 2 horas por día en medios. Entonces, por ejemplo, no sé, mañana me tengo que fijar ahora a qué hora tengo puesto el primer medio mañana. Voy a entrar ahora en la agenda y voy a ver a qué hora me pusieron el primer medio para ver mañana, jueves 15. Día va cambiando. O sea, tengo que empezar a grabar a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, claro. Mañana, pero por ahí abro y no tengo nada. Y puedo empezar a las 10, o por ahí abro y tengo una radio a las 7, y tengo que empezar a las 7. Y lo mismo terminar. Por ejemplo, hoy no tenía supuestamente nada y ahora salió una nota en TN con Diego Seigman y tengo que cerrar en TN, entonces voy a terminar a las 9 y pico cuando termine de grabar ahí. Va cambiando. Bien. Y bueno, y al ser diputado y estar involucrado en la clase política, ¿cómo describirías a la clase política hoy en día? ¿Sentís que se preocupa por los temas de la gente que necesita? Yo creo que hay de todo en la clase política. Hay gente, yo por ejemplo no vengo de la política, me dediqué siempre a la actividad privada y ahora tengo un compromiso por tratar de cambiar algunas cosas, particularmente el tema de la inflación, que a mí me preocupa mucho y que es la razón principal por la cual me metí. Pero luego lo ves después en los compromisos de cada uno. Ustedes están acá en el Congreso, estuvieron paseando por el edificio del anexo y van a ver que hay un montón de oficinas que no están los diputados. Hay otros diputados que trabajan más desde sus provincias y tienen un compromiso más con la provincia que con la nación. Hay algunos que hacen más medios, menos medios. Hay otros que, gente que se lo toma distinto, ¿no? Entonces no hay un denominador común. Yo creo que hay mucha gente comprometida, que suma mucho. Por suerte muchos de esos están en el espacio nuestro y creo que hay otros que no, que les interesa tal vez simplemente una figuración, tener alguna, aprovecharse justamente de los beneficios de la política, pero no aportarle nada. Claro, y ya que hablás de que hay un poco de todo y que vos no venís de la clase política, como bien decís, te involucraste, cruzaste esa barrera, ¿qué fue lo más duro, lo más difícil que tuviste que vivir? Lo más duro son los debates en las comisiones con gente que está trabadas ideológicamente. Te pongo un ejemplo, la discusión de la ley de alquileres. Cualquier persona que viene de la economía y que tiene formación en oferta y en demanda sabe que eso iba a terminar mal, yo lo dije en su momento antes de estar en el Congreso, pero ahora que sabemos que terminó mal, digamos, está confirmado, era el momento para decir, bueno, corramos esta ley, empecemos de nuevo. Y no hubo caso, es decir, en las discusiones en la comisión había legisladores del otro espacio político que defendían la ley de alquileres y que creían que el error era que no había habido suficiente garrote, digamos, que en realidad la ley era buena, lo que pasa es que no se cumplía. Entonces, a veces es un poco frustrante. Yo pensaba, bueno, déjenme a mí que yo los voy a convencer, voy a explicar desde el punto de vista económico cuál es el perjuicio de la ley, más allá de la ideología, después de si hay que regular más o menos, que eso está bien, no sé, es entendible. Pero hay algunas regulaciones que ya sabemos que no funcionan. Entonces, ¿por qué insistimos en esas cosas? Y a veces es difícil tener un debate genuino sobre algunos temas sin que esté muy cruzado por la ideología, y eso limita mucho los debates. Y lo más difícil a nivel personal y no tanto laboral, ¿qué se siente? O sea, haberte metido en lo que es la clase política. Mira, muchas de las cosas que son chocantes para alguien que se mete en política, yo ya las tenía porque yo tenía alta exposición en los medios, o sea que era una persona pública relativamente conocida desde antes de estar en la política. Entonces en eso no me cambió nada. Yo no sentí que mi vida cambió al otro día. Sí sentí el desorden de la rutina esta que les contaba a ustedes. Sí. Mi vida como periodista era muy rutinaria porque todos los días iba a la radio a la mañana, entonces yo me tenía que levantar más temprano, preparar mi columna, ponerme al día con los medios, después escribía a la tarde, después a la noche iba a la tele, donde también tenía mis programas, pero ahora esto, como te dije, no hay manera de saber qué vas a hacer al otro día, es mucho más irregular, pero luego los aspectos. Por otro lado, tampoco estoy todavía en la gestión, estoy en la oposición, entonces tampoco tengo críticas, más bien todavía estoy de luna de miel, por decirlo de alguna manera. Yo veo que hay otros legisladores que tal vez les cuesta caminar por la calle o que tienen algunos problemas porque han tenido alguna responsabilidad, han quedado mal parados. Ese es un riesgo que supongo que va a empezar a ocurrir en algún momento, ¿no? ¿Y hubo un momento clave que te hizo dedicarte a la política? Vos mencionabas... Sí, totalmente. Mira, yo estaba mirando televisión el sábado
antes de tomar la decisión esa, estaba mirando televisión y estaban diciendo, ya daban por descontado que ganaba el kirchnerismo en la elección de medio término, que después ganó la oposición. Había mucha operación de los medios y de encuestas, todas les daban todas que ganaban ellos en la provincia de Buenos Aires por mucho, por 7, por 8 puntos. Y ya se estaba discutiendo, no me acuerdo, un sábado a la mañana prendo la tele y estaban discutiendo si el próximo presidente iba a ser Máximo Kirchner o si todavía estaba muy crudo y le faltaba un poco más, entonces capaz que mejor convenía que primero fuera Axel Kicillof. Y yo digo, pucha, estos ya se están probando el traje. Vamos, algo tenemos que hacer, lo que pensamos distinto, porque si no nos involucramos y no nos metemos, ellos nos van a pasar por arriba, ¿no? Bien, y ya que decís que no fuiste gestión, pero conformás un espacio con la oposición. Te hemos escuchado varias veces criticarlo, pero en este caso queríamos hacer que menciones cuál fue el mayor logro de la gestión de Macri y cuál fue capaz el peor error de la misma. Yo creo que la gestión de Macri tuvo varios logros. El primero, como resolvió muy rápidamente la cuestión del cepo, la cuestión del default, que era una bomba de tiempo y que logró resolverla muy rápido, me parece que fue un gran acierto. Me parece que como finalmente, después en una circunstancia traumática, porque vino un ajuste de una manera desordenada y no buscada, pero finalmente el gobierno, que había recibido con un déficit fiscal muy grande, entregó las cuentas públicas bastante equilibradas, entregó superávit energético, entregó superávit externo, entregó reservas en el Banco Central, entregó un tipo de cambio competitivo, todo lo contrario de lo que había recibido. Me parece que desde el punto de vista económico son buenas cosas. Luego mantuvo políticas de Estado, que también era alguna duda, ¿no? Va a llegar Macri y va a terminar con la UH. No la terminó, al revés, la universalizó. Le dio a los jubilados un poco más de estabilidad, les dio la reparación histórica. La política exterior del gobierno de Macri creo que fue muy buena también. Luego, ¿qué déficit tiene la gestión? Yo creo que hubo demasiado gradualismo en los primeros años y por lo tanto chocamos contra una restricción de ya no poder financiar más el déficit que teníamos y hubo que hacer un ajuste desordenado, como te decía, en 2018, y eso obviamente condenó a Macri a perder su chance de reelección. Eso con el diario del lunes claramente fue un error, pero yo estoy dentro de los que, inclusive antes de que Macri ganara, ya decíamos que el próximo gobierno, cuando hablábamos en 2014 o 2015, que el próximo gobierno iba a tener que hacer algunas correcciones bastante de shock, porque si no iba a haber financiamiento, iba a ser grande el endeudamiento. Es decir, algunos lo advertimos con más tiempo. Siempre también es fácil decirlo de afuera, ¿no? Es decir, desde la platea, como en algún momento alguien escribió una nota, dijo los plateístas. Es verdad, el que está en la platea, viste, la ve más fácil, opina, dice, che, saquen a este, no está jugando, y vos decís, loco, en la cancha, ahora no, ahora estoy dentro de la cancha, estoy jugando el partido, pero claramente en ese momento yo era economista, era columnista, era periodista, y lo veía relativamente desde afuera, si no tenía ninguna responsabilidad en el gobierno. Claro. Y como economista, para vos, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrenta la Argentina en términos económicos? Absolutamente la inflación, ¿no? O sea, la Argentina tiene que construir un muro entre el Banco Central y el presidente de la Nación, sea quien sea el presidente, para siempre. Una pared que el presidente de la Nación nunca más pueda nombrar un presidente del Banco Central y mucho menos despedirlo. Por lo tanto, que no influya más en la política del Banco Central, que el Banco Central solamente tenga como objetivo controlar la inflación y que tampoco el presidente pueda meter la mano, ni para sacar reserva, como hizo Cristina, ni para sacar peso, que no lo puede hacer más. Entonces, si blindamos realmente al Banco Central, construimos un muro, lo separamos completamente del Poder Ejecutivo, la imagen, pues fíjate, la moneda es una institución basada en la confianza. Al final del día es un papelito pintado, ¿no? Entonces es una institución que solamente vale si confiamos. ¿Y sentís que se puede lograr esa confianza con el peso? Totalmente, porque lo ha logrado Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Ecuador dolarizó, pero tuvo independencia del Banco Central también. Es decir, muchos países, Bolivia, Paraguay, Uruguay, muchos países que en realidad tenían mucha desconfianza. Algunos que tienen problemas institucionales graves hoy, como el caso de Perú, por ejemplo. Sin embargo, la moneda es una moneda estable. Después de haber tenido su hiperinflación, después de que la gente ahorrara en dólares, hiciera todos los contratos en dólares, es decir, ellos estuvieron donde estamos nosotros ahora y finalmente ganó confianza. Ahora, cuando vos rompés la independencia del Banco Central, sí, la confianza en la moneda es la confianza en el presidente. Y cuando la confianza del presidente se cae, fíjate que a Macri le pasó lo mismo en los últimos 2 años de su gobierno, cuando la confianza del presidente se cae, la inflación sube. Digamos, esto es medio matemático. ¿Y cómo haría un gobierno tuyo para reducir el gasto público así con medidas efectivas? Mirá, el primer presupuesto que hagamos nosotros va a tener que ser un presupuesto equilibrado, si no va a haber margen para
déficit, porque no vamos a tener modo de financiarlo, máxime con independencia del Banco Central. Así que ahí hay dos caminos, ¿no? Sí. Un camino es el de una reforma tributaria integral. Esa reforma tributaria tiene que eliminar todas las exenciones impositivas que hay dando vueltas para distintos sectores en Argentina y bajar al mismo tiempo. Esto te permitiría, vos podrías tener un IVA, por ejemplo, de 18%, parejo para todo, recaudaría mucho más que este IVA de 21 agujereado por todos lados que tenemos, con un montón de exenciones que genera, mirá qué paradoja, en Argentina es el país del mundo que tiene la relación más negativa entre cuánto es el IVA como porcentaje del producto y cuánto recauda. Es el 21 supuestamente, sí, pero recauda el 7% del producto. Claro. Esa relación es tremenda. En Nueva Zelanda es el 15 la alícuota y recauda el 11 el producto, ¿me entendés? O sea, con una alícuota mucho más baja, como es más uniforme, bien organizada y todo, recauda casi el doble de lo que recaudamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ir desde el punto de vista de los ingresos. Desde el punto de vista de los gastos, terminar con los privilegios, cambiar la política de compras. Por ejemplo, el Estado compra muy caro porque en los precios se incluye la inflación esperada y que te van a pagar a los premios. Entonces, tenemos que hacer una política de compras en uvas. Nosotros hicimos un proyecto de ley en el Congreso el año pasado para que la gente, para que el Estado compre en uvas y entonces sean más competitivas las licitaciones, baje mucho el costo de las compras del Estado. Tenemos que terminar con los subsidios, con lo que gasta el Estado en subsidios, particularmente además con el déficit de las empresas públicas que generan un déficit, un agujero negro muy grande que no podemos financiar, los privilegios de la política, los privilegios de los sistemas jubilatorios. ¿Te referís, por ejemplo, a reducir la cantidad de personal? Absolutamente. Mira, te voy a dar un dato, que mucha gente no sabe. El 20% de los trabajadores del sector público nacional tienen más de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos 5 años se va a jubilar una quinta parte de los trabajadores. Claro. Entonces hay una oportunidad buena de decir, mira, se van, no hay que renovar. Por supuesto, el que se jubila que es un maestro sí, o un policía, lo tenés que recuperar, ¿no? A ese lugar. Sí. Pero el que se jubila de un lugar de la administración pública burocrático, digamos, nosotros tenemos que ir hacia la eliminación de trámites. Habrán observado que buena parte de mis proyectos en el Congreso son con obsesión en el tema de eliminar trámites inútiles, borrar burocracia. Creo que esa es otra de las formas también de bajar mucho el gasto público, de bajar el gasto de los contribuyentes, que a veces no se cuenta en la cuenta esa, pero es también gasto público en realidad. Y creo que eso es muy importante que avancemos sobre eso también. ¿Y por qué crees que la dolarización no es una solución para la inflación? Y sí, por ejemplo, vos mencionaste lo de hacer la convertibilidad con el real. Tengo una novia para ofrecerte. Supongamos que te gustan las mujeres, no sabemos, no vamos a entrar en este detalle ahora. Es australiana. Así que tiene unas horas de diferencia, 12 horas de diferencia. Sí. Va a vivir en Australia. Se va a despertar ella cuando vos te vas a dormir. Y le van a pasar cosas distintas a las que te pasan a vos, porque además vos sos carnívoro y ella vegetariana, ¿no? Cuando vos te buscas un área monetaria óptima y te vas a una moneda que no es la tuya, te tenés que asociar con una moneda que tenga algo que ver. Que le pasen las mismas cosas que te pasan a vos. Si cuando vos te asocias a una moneda que le pasan cosas distintas, por ejemplo, vos sos un país petrolero y te asocias con uno que es importador de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando sube el precio del petróleo, a vos te conviene apreciar tu moneda porque sos más rico, y al otro país le conviene devaluar porque ahora necesita más para pagar las importaciones, y eso no está bien. Entonces, vos tenés que buscar una sociedad con un país al cual le tenga los mismos shocks que tenés vos, le cambien los mismos términos de intercambio, reciba el mismo impacto cuando suben las tasas de interés internacionales. Y ese país es Brasil, no es Estados Unidos. ¿Sí? Claro. Para nosotros, para Centroamérica es Estados Unidos. Si vos sos México, sin ir más lejos, Norteamérica, México en este caso, ¿qué te conviene? Y seguramente te conviene el dólar, porque todo tu comercio lo tenés con Estados Unidos y tenés un montón de remesas porque tenés un montón de mexicanos trabajando en Estados Unidos. ¿Eso es algo que crees que no entiende Milei, por ejemplo? Yo creo, por supuesto lo entiende. Lo entiende porque es un economista, no es tonto y sabe muy bien. No lo entienden la mayoría de los seguidores de Milei, claramente. Y Milei lo entiende, pero lo que pasa es que es mucho más fácil, desde el punto de vista comunicacional y más atractivo, más marketinero, tirar dolarización. Extremo. Yo no tengo que explicar más nada. Yo digo dolarización. Después todas las explicaciones, de hecho, cada vez que tratan de explicarla, la embarran más. Primero porque no se ponen de acuerdo en cómo dolarizar, ni entre ellos, ni entre los asesores. El mismo Milei en su libro cambia de opinión varias veces. No se ponen de acuerdo en cómo hacer la banca Simon, no se ponen de acuerdo en cómo hacer la competencia de moneda. Entonces, pero la palabra es muy atractiva. Entonces decís que es más por una cuestión, llamémosla marketing, totalmente. De hecho, Milei hace 2 o 3 años atrás estaba en contra. Hay videos en internet, le hacen una entrevista, creo que es de Bloomberg, no me acuerdo quién le hace la entrevista, y le pregunta y dice, ¿quién dijo que yo estaba a favor de la dolarización? Yo no estoy a favor de la dolarización. Que si, en el hipotético caso de que llegue a la presidencia,
¿Dolariza realmente? No tiene ninguna chance. No porque no va a llegar, no va a tener legisladores para hacerlo. No está de acuerdo nadie en Argentina, así que no va a ocurrir. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación entre el sector privado y el sector público en la economía argentina? ¿Y cómo se podría fomentar una mayor colaboración y promover un ambiente propicio para la inversión y el emprendimiento? Mira, depende del nivel de gobierno, ¿no? A nivel de los gobiernos locales veo mucha complementariedad en muchos ejemplos. Por ejemplo, te voy a dar 2 municipios. De la provincia de Buenos Aires, Tandil, y de la provincia de Santa Fe, Rafaela, que a mí siempre me gusta mucho, los miro mucho. Algunos municipios en Mendoza también tienen esta misma Godoy Cruz, por ejemplo. Son municipios que tienen mucha complementariedad entre el Estado y los privados, donde el intendente conoce todos los recursos locales y los articula para que puedan funcionar mejor. Y eso está buenísimo, digamos, ¿no? Y en general son experiencias de alto nivel de desarrollo, son ciudades que tienen mucho empleo, son ciudades productivas, no necesitan de la asistencia social, etc. Ahora, el Estado Nacional está muy lejos de lo que le pasa realmente a los productores y hace más daño de lo que ayuda. Entonces, a veces... Y peor cuando quiere dirigir, ¿no? El intento dirigista del Estado, decir qué sectores hay que favorecer y qué sectores... Eso siempre fue una mala idea en Argentina, siempre generó problemas. Así que yo prefiero un Estado nacional que ponga reglas de juego, miren, se puede hacer esto, no se puede hacer esto, está bien, las reglas generales, que garantice seguridad jurídica y que no se meta bastante poco. Que sí se meta, por supuesto, en términos de igualdad de oportunidades, en términos de invertir en educación pública, en infraestructura, eso está bien, pero después que no se metan en decirle a la gente lo que tiene que hacer ni en qué tienen que producir las empresas. Eso, ¿no? Te iba a preguntar sobre tu postura, sobre el rol o la intervención del Estado en una sociedad, en una economía, que Milei, viste, que habla de el anarquismo, si no me equivoco, claro, que el Estado tiene que desaparecer. Bueno, ¿Para vos tiene que estar el Estado presente? Claro, vos pensás que hay 190 países en el mundo y no hay ningún país en el mundo que sea narcocapitalista, ¿no? Si la diferencia, hay países en el mundo que funcionan, sí, hay países que no funcionan, ¿no? Entre los países que funcionan, hay países que tienen un capitalismo más anglosajón, se llama, que es un capitalismo con menos intervención del Estado, Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, ¿no? Y hay otros países que tienen un capitalismo más socialdemócrata, con una participación un poco más grande del Estado, pero también con libertad, ¿no? Que son los nórdicos. Sí. Los nórdicos están entre los primeros 10 países de mayor libertad económica del mundo en el ranking de Heritage Foundation. Sin embargo, tienen educación universal, tienen salud universal, tienen un sistema de cobertura de seguridad social más interesante. En un gobierno tuyo, por ejemplo, la educación y la salud seguirían siendo públicas. No tengo nada en contra de la educación privada, me parece bien, y además me parece bien también que el Estado fomente la educación privada. Yo creo que el Estado tiene que invertir en educación, más allá de si es pública o privada. Ahora, la educación pública tiene una ventaja sobre la educación privada, ¿no? Y esa ventaja es que es más igualadora que la educación privada. Sí. Entonces, yo fui a la educación pública en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Y era una educación pública donde vos, tu compañero de banco era hijo de profesionales, otro, el de al lado era hijo de un plomero, el de al lado, el otro era hijo de un empleado público, el otro era hijo de un comerciante. Había de todo, ¿no? Y eso te da mucha movilidad social, te da mucho capital social. Ahora, la sociedad actual, que no me gusta a mí, se fragmentó mucho. Entonces, hay escuelas, dime cuánto pagas y te diré a qué escuela puedes ir. Entonces, también te diré qué amigos tienes. Y también vos, por eso ejemplo, no está bueno. ¿Cómo harías, dejando de lado lo económico, para que la escuela pública vuelva a hacer eso que vos decís de lo que era antes? ¿Cómo se puede implementar, por ejemplo, un plan? Mira, las dos cosas. Creo que tienen que pasar dos cosas. Creo que ¿qué nos decía la literatura económica? La teoría económica nos decía que convenía descentralizar recursos, porque los gobiernos locales conocen mucho mejor las preferencias de la gente que los gobiernos nacionales. Pero cuando la literatura estudia gobiernos locales, no se refiere a los gobiernos provinciales, se refiere a los gobiernos locales municipales. Entonces, ¿cuál era la lógica de las escuelas nacionales? Había que bajar a escuelas municipales, no escuelas provinciales. La organización de la educación en torno a la provincia es una pésima idea, que generó muchísimas diferencias a nivel de las distintas provincias y que además generó que no funcione la escuela en ninguna parte, salvo honrosas excepciones. Pero ¿qué funciona bien? Funcionan bien algunas escuelas municipales, algunos distritos. Estuve hace poco, por ejemplo, en San Antonio de Areco, que tiene un régimen de escuelas municipales que está muy bueno. Y funcionan también las escuelas universitarias, que dependen de la nación, en realidad de las universidades, que son nacionales. Entonces yo creo que hay que fortalecer esas dos cosas. Hay que darle más autonomía a los municipios para que tengan escuelas municipales, creo que eso sería buenísimo, porque están cerca de los vecinos. Y también creo que todas las universidades tienen que comprometerse más con la educación primaria y secundaria y tener escuelas, sí lo tienen de manera experimental, tienen una escuela, un colegio nacional,
pero yo creo que tienen que hacerlo de manera más agresiva, así que tienen que ocuparse todas las universidades nacionales de tener una oferta más grande de escuelas universitarias. ¿Y qué crees de eso que se dice que es un lavado de cerebro ir a una escuela pública? Que el que dice eso no fue una escuela pública. Okay. El que dice eso no fue una escuela pública porque en la escuela pública hay un debate permanente. Sí, hay docentes que bajan línea en las escuelas públicas, pero también hay estudiantes que se plantan y discuten. Sí, hay videos. Vamos, ¿no? Hay un montón de videos de discusiones, ¿no? En las escuelas privadas también, de hecho hay docentes que bajan línea y que tienen una línea argumentativa, digamos, ¿no? Claro. Lo que está bueno es que vos puedas elegir. ¿Qué te permitía, por ejemplo, en la universidad la libertad de cátedra? Justamente evitar eso. Yo voy a una cátedra donde siento que me bajan línea, no tengo ganas, me voy a la cátedra al lado. Eso está bueno, entonces que esa posibilidad de rotación está buena también. Genial. Y bueno, y en relación con el sector productivo, ¿cuál es tu visión sobre la promoción de la inversión y el fomento del empleo en Argentina? No me suena bien, digamos, ¿no? Si la inversión no necesita que la promuevas y el empleo necesita que vos lo fomentes, ¿no? Obviamente lo que necesita es que tampoco le pongas impuestos a la producción y que no le pongas impuestos al empleo. Lo que nosotros hacemos, que es medio esquizofrénico, es le ponemos un montón de impuestos a la producción y después le ponemos un régimen en el cual decimos régimen de promoción de la actividad, no sé, automotriz. Esto pasó en la Cámara de Diputados. Sí. Nosotros, ¿por qué la acompañamos? Bueno, porque era finalmente bajar impuestos, pero la verdad que es esquizofrénico. Vos decís, ¿para qué se lo subieron primero? Después lo tenemos que presentar como un logro que hacemos un esquema de promoción porque le bajamos los impuestos. ¿Por qué le sacamos todos los impuestos a la producción? ¿Por qué le sacamos todos los impuestos al empleo? Digamos, y vamos a un sistema como el del mundo que funciona, que tiene un impuesto al consumo universal, grande, bien diseñado, etcétera, un buen impuesto a la ganancia también, si gana. No hay ningún empresario, ni pyme, ni grande, ni mediano, que te diga que tiene problema en pagar si gana. Pero el tipo lo que te dice, loco, déjame laburar. No me vengas a cobrar impuestos si todavía no gané. Argentina te cobra impuestos. Vos todavía no abriste la persiana del local y ya viene el de la FIP y te dice, che, está poniendo un local, pagame. Vos decís, pará, loco, déjame laburar. Es como un socio que vos tenés un boliche, viste, que abre los viernes y los sábados y el socio viene el viernes a la tarde y se quiere llevar la de él. Y vos le decís, loco, esperá que todavía no laburamos. Venite el lunes a ver cuánto te toca, ¿no? Después nos movemos más un poco al escenario político, electoral. Dentro de Juntos por el Cambio, ¿qué candidato o candidata sentís que es él o la que está mejor preparado o preparada para ser presidente? Mira, a mí me gusta mucho Gerardo Morales. Te voy a decir por qué. Porque cuando vos ves lo que está pasando en Jujuy, ves que esencialmente Gerardo Morales hizo en Jujuy lo mismo que nosotros queremos hacer en el país. ¿Sí? ¿Qué hizo? Los corruptos están presos, ¿no? La justicia funciona entonces. ¿Qué hizo? La calle está libre. No se podía circular por Jujuy, por San Salvador de Jujuy, no se podía circular de los piquetes. La calle está libre. Había un estado paralelo, lo desarmó. Baja impuestos para toda la actividad industrial y todas las inversiones de capital que quieren hacerse. La inversión extranjera que recibe le baja impuestos a todos ellos para que puedan invertir en Jujuy. ¿En qué invierte? Diversifica productivamente, invierte en energía, invierte en minería, en el litio, invierte en cannabis medicinal y en toda la industria social del cannabis. ¿Y qué hace con toda esa plata que gana, por ejemplo, por las licencias de la energía fotovoltaica de Caucharí, que es la planta más grande de América Latina de energía solar? ¿Qué hace con eso? Invierte en escuelas. Entonces lo invierte en igualar oportunidades, en darle más oportunidades, ¿no? Y aparece el rol de la educación, que para el radicalismo siempre es muy importante. Entonces, y tiene presupuesto equilibrado. Entonces es responsable en el manejo de las cuentas públicas, ¿entendés? Entonces uno dice, bueno, mirá, la verdad que cuando es un buen gobernador, está haciendo las cosas que nosotros queremos hacer en el país. Si nosotros pudiéramos hacer todo eso que te nombré, fuera un logro de un gobierno a nivel nacional, y yo creo que todo el mundo lo votaría. Bien, y teniendo en cuenta lógicamente que tu respuesta es Morales, si dejamos de lado a Morales, entre los dos que más posicionados están, Larreta y Bullrich. Mira, no me quiero meter en la interna del otro espacio político, ¿viste? Por una cuestión de respeto, no corresponde que yo me meta en esa interna. Me gustan los dos, me gustaría verlos juntos, además, más juntos, tengo buena relación con los dos también, me parece que cada uno, Horacio tiene por ahí un poco más de experiencia de gestión, que sí. Todo el mundo le reconoce su capacidad enorme de gestión, pero Patricia también tuvo su gestión en el Ministerio de Seguridad y tiene con mucho coraje, hay decisiones. Sí, creo que todo el mundo reconoce que a la luz de la comparación además con lo que vino después y con lo que estaba antes, fue muy buena la gestión. Entonces, me parece que claramente tiene también lo que tiene que tener un presidente. Entonces, digamos,
yo no pudiera, no se puede, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero uno dice, dame esto de Horacio, dame esto de Patricia, que tengamos un candidato. Claro. Sería ideal, ¿no? Ellos dicen que se van a acompañar. Ellos dicen eso, efectivamente. Yo también espero que eso sea así, sí, por supuesto. Bien. ¿Y cómo es una posibilidad de que, bueno, creo que ahora Patricia lo hizo público, que en caso de que ella gane, sumaría a Milei dentro de alguna alianza con Milei? ¿A vos te parece una buena decisión? O? No, no me parece una buena decisión. Sí me parece que obviamente Milei va a ser un factor parlamentario clave porque va a tener cerca de 30 diputados y esos 30 diputados van a ser muy importantes para el quórum y además para garantizar la irreversibilidad de nuestras reformas, ¿no? Porque aunque no nos acompañe, por ejemplo, en la independencia del Banco Central, porque él quiere directamente dolarizar. Una vez que está el proyecto de independencia del Banco Central, seguramente va a dar el quórum, porque es preferible eso antes que la total dependencia que tiene hoy el Banco Central del Ejecutivo. Entonces seguramente lo va a no a votar a favor, pero por lo menos va a dar el quórum. Y estamos seguros que después si el kirchnerismo gana en la próxima elección dentro de 4 años y quieren revertir eso y vienen con un proyecto de ley para que otra vez meterle la mano al Banco Central, estoy seguro que los diputados de Milei van a votar en contra. Entonces van a ser irreversibles nuestras reformas, eso está bueno. Ahora, no necesitamos ni meterlo en el gabinete, ni necesitamos, porque tiene un montón de ideas que no tienen nada que ver con las nuestras. Claro. Ahora, que parlamentariamente va a ser importante seguramente su apoyo, o por lo menos su quórum en muchas circunstancias, seguro. Y ya que te gustaría verlos juntos, ¿qué opinás vos de lo que es la incorporación, por ejemplo, de José Luis Espert, de Chiaretti, que se quiso sumar? ¿Vos sos más partidario de que se sumen todos? Yo soy partidario de cambiar, de dar vuelta a la discusión, y de que nosotros nos pongamos de acuerdo en el programa. Y si el programa tiene que ser la guía. Así fue desde el 2015. Nosotros sumamos un montón de gente desde el 2015 hasta acá. Mucha gente que no estaba en el espacio de Juntos por el Cambio, de distintos sectores políticos que se ha ido sumando, ¿no? Muchos inclusive del propio peronismo, qué sé yo, Pichetto, Joaquín de la Torre, tantos otros que se fueron sumando. ¿Y por qué se fueron sumando? Porque compartían una propuesta, un programa general. Teníamos que ponerle fin a la hegemonía del kirchnerismo, teníamos que darle al país una salida republicana, y todo el mundo estaba de acuerdo con ese programa general. Bueno, ahora lo mismo, nosotros tenemos que sumar con el programa, no con el nombre y apellido, porque con nombre y apellido siempre va a haber alguno que va a decir, no, vos no porque yo, tú usás camisa celeste y no me gusta, y vos no porque, qué sé yo, ¿entendés? Y otro va a decir, sí, me gusta él mejor porque usa camisa blanca. Bueno, no tiene sentido la discusión, ¿entendés? Ahora, si nosotros ponemos la idea, el proyecto, y todo el que está de acuerdo con el proyecto, que es bienvenido, que se sume. Bien. ¿Querías hacerlo, Alberto? Sí, y personalmente, ¿vos qué logros le reconoces a la gestión actual de Alberto? Mira, es muy difícil encontrarle algo positivo a la gestión de Alberto, cosa que no me pasó nunca en la vida, porque siempre vos, con todas las gestiones, municipal y local, siempre algo era rescatable. Digamos, uno decía, bueno, qué sé yo, Cristina, ¿no? Decía, bueno, la gestión de Randazzo, en renovar los trenes, funcionó bastante bien. Muchos trenes después de Randazzo. Antes fue el desastre, ¿se acuerdan del choque de Once? Ni hablar. No hablemos de Jaime y de Schiavi. Pero la gestión de Randazzo fue mejor, fue bastante buena. También resolvió la misma gestión el tema de los documentos, que eran un lío, los pasaportes, se gestiona todo bastante bien ahora. Tomó el proyecto de Carrió de la UH y generó la UH como una política que después incluso Macri mantuvo también y aumentó. Entonces eso me parece que uno encontraba cosas a Cristina, más allá de que no te gusten muchas cosas, podías encontrarle algo que era bueno. Lo mismo te pasa con todos los gobiernos, Alfonsín, Menem, de la Rúa, qué sé yo, uno tiene todos los gobiernos hasta de la Rúa y dice, bueno, pero cumplió con su promesa de mantener la convertibilidad, un montón de cosas que uno puede encontrar, pero cuando uno dice lo de Alberto Fernández realmente no gestionó bien nada. No es que no hay una sola política pública que haya funcionado. Bien, después cambiamos un poco de tema y vamos al debate al que invitaste Milei, en la Facultad de Derecho. ¿Vos ya sabías de antemano que él no se iba a presentar? Mira, yo lo había invitado a un debate el año pasado y él había sido claro, es decir, a los pocos días de la invitación del debate lo había desestimado, había dicho no me acuerdo qué excusa había puesto en el momento, pero había dejado claro que no iba a ir. En esta oportunidad no pasó eso, es decir, nosotros obviamente imaginábamos que era poco probable que viniera, ¿no? Pero siempre había una posibilidad. De hecho, fuimos, lo esperamos. ¿Hablaron con él o con la prensa? No, le mandamos varias notificaciones públicas. Primero, después le llevé a la oficina una propuesta de reglamento, inclusive abierto, con una última cláusula que decía, cambiamos todo lo que vos quieras. Claro. Querés cambiar el lugar, querés cambiar el moderador, querés cambiar la hora, querés cambiar las condiciones, los minutos que le tocan a cada uno. Hacer el debate. Claro, nosotros pusimos un día y un lugar porque había que poner algún día y algún lugar, pero después estábamos abiertos a cualquier propuesta de él. Y no aparecía ni confirmando ni negando, entonces siempre la chance
de que por ahí pudiera aparecer estaba, ¿no? Claro. ¿Y hasta hoy no tuviste respuesta alguna? ¿Te hizo alguna No, mención? ayer me llamó mucho la atención, porque es por esto que te digo que él había elegido no opinar sobre el tema del debate. Yo creo que un poco asesorado también, porque estratégicamente para su campaña no le convenía hacerse el distraído, ¿no? Pero ayer le puso me gusta a un Twitter de alguien que hizo una comparación como que el debate era lo mismo que hacer que hacer un partido entre Patronato y el Manchester, ¿no? Y ese es un argumento que me llamó siempre la atención de los defensores de él, porque es un argumento de casta. Sí. Así como diciendo, perteneces a una categoría distinta, vos no podés discutir con alguien. Para vos, él está dentro de lo que él denomina casta política. Bueno, ese argumento es un argumento de casta. Si creerte que vos sos distinto del resto, que vos no te podés sentar en una mesa con el resto porque el resto son de una clase distinta que la tuya, además siempre inferior, ¿no? Porque el argumento de casta es un argumento, nadie se jacta de ser casta más baja, se jactan siempre de ser casta más alta. Esa es la definición de casta. Creer que uno pertenece a una clase distinta del resto por alguna razón, y que no es justamente que tenga que ver con los conocimientos, porque de hecho los dos somos economistas, o sea, podemos discutir inflación perfectamente, pero el único argumento que aparecía de muchos seguidores de él era este argumento de casta. No voy a discutir con vos porque vos estás en una clase distinta que él, sos Patronato y él es Manchester. Ponele, o él va a ser candidato y vos no vas a ser candidato, no sé, veremos. Pero quiero decir, y cuando apareció alguien con este planteo ayer, y lo vi a él acompañando ese planteo, Sí. me llamó la atención porque es un argumento de casta, 100%, ¿no? Sí. Y, perdón, ya que no se presentó el debate, si te lo cruzás ahora, por ejemplo, por los pasillos, Claro, ¿qué sí, le dirías cara a a la cara, ¿qué cara? le dirías? No, 10 puntos. Yo no tengo una relación personal buena No, de sí, mi pero- parte, digamos, pero ¿no? buscando algo, ¿qué? Si te lo No, cruzás, ¿qué le decís? ya está, tema superado si no quiere debatir. Nos vamos a cruzar porque compartimos el mismo trabajo, trabajamos de la misma actividad y somos compañeros, entonces nos vamos a cruzar en la cámara, nos vamos a cruzar en una sesión, normal, no pasa nada. Hemos tenido opiniones distintas en otras oportunidades y después nos volvimos a cruzar y no pasa nada. Y él, como mencionó antes, en el hipotético caso de que llegue a un balotaje, ¿vos creés que él tiene chances de ganar? Depende con quién, ¿no? Yo creo que con el kirchnerismo sí tiene chance de ganarle. Si nosotros quedáramos afuera, Sí. yo imagino, yo lo he dicho muchas veces, yo por ejemplo personalmente prefiero toda la vida que gane Milei y no que siga el kirchnerismo, así que yo no tengo duda de mi voto. Y sé que muchos de Juntos por el Cambio pensarían igual, entonces yo creo que él tendría chance de ganar un balotaje así. Ahora, me parece que si fuera al revés, no. Sí. Es decir, no veo al peronismo votándolo a él en un balotaje contra nosotros, ¿no? No estoy tan seguro ahí en ese escenario. Entonces depende mucho contra quién sea el balotaje. Bien. Después pasamos a un par de preguntitas sobre Cristina. ¿Qué características crees que tiene Cristina Fernández de Kirchner como un líder? ¿Qué la posiciona hoy en día en el lugar donde está? Si le tenés que destacar algo. Yo creo que Cristina es el animal político más fuerte de la selva, ¿no? El león de la selva, digamos, es Cristina sin ninguna duda, porque entiende perfectamente la lógica, lo peor y lo mejor de la política, ¿no? Por supuesto yo no comparto nada con Cristina, obviamente. Pero tiene una capacidad de centralidad, de ponerse en el centro de la escena política, y todo gira alrededor de lo que Cristina dice o no dice. De si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata, las dos son noticias centrales, tanto que sea como que no sea. Cristina habla y eso genera una centralidad de lo que diga, y uno a veces hace un análisis, entonces uno ve los medios de comunicación y toda la política corriendo atrás de si Cristina quiso decir con la coma o con el silencio, si el silencio... Mucho poder para vos entonces. Totalmente. Y que no sea candidata a Cristina Kirchner. ¿A vos te tranquiliza, te asusta? No, a mí me hubiera gustado que fuera candidata, porque yo creo que nosotros tenemos que sacarla de la centralidad esa ganándole. Vamos, no, si el otro se corre, digamos, un poco también la intención mía de discutir con Milei, ¿no? Yo quiero mostrar que las ideas nuestras son mejores para terminar con la inflación en Argentina. Si no lo podemos mostrar y no lo podemos debatir, mucha gente va a seguir pensando que son mejores las ideas de Cambio él. la pregunta. Entonces, ¿Sentís que a la oposición le conviene o no le conviene que Cristina se presente? bueno, desde el punto de vista de la conveniencia de corto plazo, si vos me lo definís convenir como ganar la elección nada más, convenir como ganar la elección, obviamente a vos te conviene que el otro ponga la reserva, ¿no? Claro. Que nos ponga los mejores que tiene. Pero, Entonces, obviamente para nosotros mejor, cuanto peor que sea el candidato de ellos, mejor para nosotros. Claro. Dicho eso, eso es solamente bueno para ganar la elección, insisto. Para mí, para nosotros, para la gobernabilidad, para cambiar la Argentina a mediano y largo plazo, a nosotros nos hubiera sumado mucho más que ella fuera candidata,
que ellos hicieran lo mejor que pudieran, pusieran su candidato más competitivo, nosotros le ganáramos. Claro. Y se terminara para siempre la discusión en Argentina sobre qué modelo de país teníamos, ¿entendés? ¿Y cómo ves al oficialismo de cara a las elecciones? Muy complicado porque, bueno, hoy se conoció el dato de inflación del último medio, 7,8%. Eso te da, viste, una inflación corriendo a velocidad de 145% anualizada, es una locura. Sí. Entonces, y jugando no tiene dólares, no tiene la imagen del presidente. Viste que ya tiene todo dicen que se llama pato rengo en la ciencia política cuando alguien ya anuncia que no va a ser reelecto y por lo tanto yo soy un empresario, soy un actor importante de la Argentina, no tiene ningún sentido que hable con Alberto Fernández, que ya no corta ni pincha. Quiero hablar con los dos candidatos principales a ser presidente. Esto es un fenómeno estudiado en el mundo. Entonces, él ya renunció a cualquier chance de mantener ese poder amenazando con por lo menos ser candidato, aunque no fuera creíble su candidatura. Y encima no tiene respeto ni de sus propios pares, es decir, no lo sostiene. La propia vicepresidenta lo defenestra y dice, habla mal del gobierno. Uno no encuentra casi nadie que defienda al gobierno de él, ¿no? Entonces, qué sé yo, hasta de la Rúa tenía más apoyo de los propios en la propia instancia de los últimos meses del 2001, ¿no? Y después, como última pregunta, y pasamos a la última dinámica que es muy cortita, lo mismo que te pregunté con Milei, si te cruzas a Cristina, ¿qué te gustaría decirle, remarcarle? No, nada, absolutamente, no tengo nada que conversar con Cristina, con Milei, sí, porque creo que más allá de las enormes diferencias que tenemos con Milei, coinciden algunas reglas básicas que nosotros queremos. Por ejemplo, está de acuerdo con que la economía tiene que ser capitalista, con que tenemos que fortalecer los mercados, con que tenemos que insertarnos en el mundo, con que hay algunas cosas en las cuales podemos ponernos de acuerdo. Con Cristina me parece que tengo menos para conversar.